16 de noviembre de 2022, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son José Hernández, periodista, columnista de Diario Expreso, director del portal Cuatro Pelagatos. Correísmo y Partido Social Cristiano a toda máquina en el juicio contra 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. El viernes se vota y hasta ahora los votos están allí para la censura y destitución. Los motivos de fondo parecen estar a la vista y lo vamos a analizar. También nos acompañará Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. El gobierno acelera algunas previsiones para mejorar la atención en el IES. Desde el 2023 se restablece el aporte del 40% al fondo de jubilación, pero por ahora el IES sigue sin levantar cabeza. En medio de ello, los trabajadores no lograron poner a un nuevo representante ante el Consejo Directivo. Paralelamente, la Asamblea les lanzó una reforma puntual para la conformación del Consejo Directivo y todo se ha puesto cuesta arriba. Ibarra hace planteamientos y aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer en la Asamblea Nacional, después de algunos intentos, logró cuajar la mayoría correísta social cristiana con el respaldo de una izquierda democrática que no sabe en qué palo ahorcarse. Consiguieron 82 votos para viabilizar el juicio político contra los 4 consejeros de Participación Ciudadana, que no les son incondicionales. Se consolida entonces la metida de mano en la designación de autoridades de control. Lo vamos a analizar con José Hernández, periodista, columnista de Diario Expreso, director del portal Cuatro Pelagatos. Buen día, José, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos luego de la operación que se desarrolló el día de ayer en la Asamblea, donde se intenta posicionar que el desastre del Consejo de Participación Ciudadana es responsabilidad solo de 4 de sus integrantes y no de todos. ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Censura y destitución? ¿Está anunciado? Sí, Lenín, evidentemente está anunciado. Esto es un hecho, ¿no? Porque ayer hubo los votos que tú dijiste y eso significa que ya hay votos para que estos 4 consejeros sean censurados. De hecho, Lenín, esta mayoría y esta alianza se cuajó desde que fue elegida la señora Sofía Almeida en junio del 2021. O sea, estamos hablando de un tiempo bastante atrás, ¿no? Cuando ella era la presidenta, recordemos que ahí había una mayoría ella era la que la presidía y ellos arrancaron diciendo que iban a hacer juicios políticos a todas las autoridades de algunas dependencias del Estado. Estamos hablando de la Procuraduría, de la Contraloría, del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de la Judicatura, etcétera. Es decir, eso estaba anunciado. Lo que pasa es que en febrero de este año, digamos que eso se dañó, ese propósito, cuando la señora Ivette Estupiñán cambió de bando y entonces se conformó una nueva mayoría. Esta acción de ayer, José, una acción comando rápida, efectiva, ¿tiene relación con las declaraciones de Carlos Pareja Yannuzeli a la Comisión de Fiscalización de la semana anterior, donde con papeles, con memorándums, con documentación oficial, se demostró que él advirtió de la corrupción de Petroecuador al entonces presidente de la República y que este no hizo nada? Bueno, sí hizo. Aplaudía la firma de más contratos con empresas extranjeras bajo modelos corruptos que enriquecieron a unos cuantos integrantes de su gobierno, pero te preguntaba, José, ¿tiene relación las declaraciones de Pareja con esta reacción legislativa? No sé cuánto, Lenín, hay una coincidencia, pero esto es un proceso, esto es un proyecto que, reitero, se había hecho desde junio del 2021 y que recuerda tú que cuando en febrero fue elegido el señor Hernán Ulloa presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, él fue elegido el 9 de febrero y el día 8 aparecieron los 3 grupos, es decir, 4 correístas, 3 integrantes de Pachacutic y 3 integrantes del Partido Social Cristiano, y anunciaron un juicio político para los mismos 4 en febrero de este año, el día 8. Y el 9 fue elegido el señor, designado el señor
Ulloa para presidir, pero desde el día 8 ya se anunció el juicio político. Entonces, estamos hablando de todo un proceso y además, recuerda tú que cuando había una lista de juicios políticos para el procurador, para el contralor subrogante, para el Consejo Nacional Electoral, para el Consejo de la Judicatura, ellos entraron, digamos, haciendo la fila, estaban en la cola, digamos, para hacer este juicio. ¿Qué fue lo que hicieron? Retiraron los juicios y hicieron que esto pudiera avanzar. Es decir, esto es un proyecto de largo aliento que ha buscado siempre capturar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se trata entonces de la ejecución de una planificación que se había postergado y nada más que eso, porque resulta un despropósito pretender que alguien se trague esa rueda de molino de que los 3 consejeros que responden a las iniciativas correístas y del Partido Social Cristiano ahora resulta que son santos sin responsabilidad alguna en las no pocas inacciones de esa entidad. Por allí va la cosa. Así es, había incluso, recuerda que hay 5 causales para llamar a juicio político al conjunto, a los 7, ¿no es cierto? Primero 4, que fue lo que buscó el correísmo, el Partido Social Cristiano y algunos, y estos rebeldes supuestos de Pachacutic, pero luego entran los 7, porque hay otros grupos que piden que haya los 7, porque en efecto, como tú dijiste, todos los errores y toda digamos, la inoperancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es de los 7. De los 5 causales, 4, Lenín, correspondía a todos. Resulta que resulta que ahora anularon, como por obra, digamos, milagrosamente, anulan esas causales y llevan solo a 4, no a los 4 que estamos hablando de la actual mayoría. Es un hecho político, esto no es un hecho ni de derecho ni de justicia, es un hecho político como los está produciendo la Asamblea Nacional, donde no importa la legalidad, importan los votos. Y si el primer paso es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, el segundo, ¿cuál sería? Nombrar contralor, aunque el concurso ya esté en marcha y según Hernán Ulloa, con candados para que nadie pueda interferir en él hasta que culmine. Bueno, sí, ese es el propósito. De hecho, hay que ver, Lenín, que anularon. En el mes de mayo anulan el juicio contra el procurador Íñigo Salvador, que, dicho sea de paso, ya no está. En el mes de junio anularon el del Contralor Subrogante. En el mes de julio, ¿no?, anularon el del Consejo Nacional Electoral. Digamos que ahí la Procuraduría dijo que no podían hacerles juicio. ¿A qué fueron? Al Contralor. Y entonces ahí entran todas ya no las sospechas, las certezas. Aquí hay una mayoría que tiene por propósito capturar la Contraloría del Estado. ¿Y qué vendrá después? La Fiscalía, las Cortes, ¿qué vendrá después? Bien, pero eso lo que hace Lenín es generar esta certeza de que fueron por el Contralor, y el Contralor es el que controla, como todo el mundo sabe, las cuentas del Estado. Es decir, allí hay facturas, allí hay muchos temas que están en la Contraloría y que las fuerzas que están detrás, pues, de esta operación, es fácil suponer que hay cosas específicas que van a pedir a ese Contralor. Es decir, el nuevo Contralor que salga elegido llegará bajo sospecha, Lenín. Debemos entonces, José, esperar la censura de los 4 consejeros este viernes y después unos concursos express para tomarse los organismos de control antes de que el correísmo pierda la consulta popular. Sí, a que al correísmo le interesará bien poco si gana o pierde la consulta popular. Estos son hechos. Aquí lo que tenemos, Lenín, es una sociedad política que camina bien al margen de lo que la sociedad, el derecho, la ley piensa. Es decir, caminan hacia sus intereses. Y es esta disonancia, esta dicotomía es realmente lo que le hace tanto daño a la democracia ecuatoriana. Sí, José, pero debe ocurrir esta acción tipo comando de tomarse el organismo y de nombrar a los funcionarios. Debe ocurrir antes de febrero, porque la consulta popular, allí la gente va a poder terminar de averiarles este juguete, dejando sin uñas y sin colmillos a un consejo de participación que va a pasar a ser un
un objeto decorativo. Bueno, yo creo que el propósito es que cuando eso ocurra esté nombrado el Contralor de la República, y eso es lo que vamos a ver. Porque finalmente, Lenín, tienen un tiempo, no es mucho, pero todo se puede hacer en forma express. Aquí hemos visto cómo se atropellan plazos, cómo se atropellan leyes, y veamos, ese es el reto que ellos tienen. Es un reto no muy honorable, digamos, pero ese es el reto que tienen de poner un contralor antes de la consulta, y me parece que ese es su propósito. Por eso hay la prisa que vemos, y yo creo que el viernes, por supuesto, es un hecho que los 4 consejeros que actualmente están en la mayoría de esa institución van a ser absolutamente enjuiciados y censurados. ¿Cómo se explica, José, o cómo lo ves tú, este asunto de que la izquierda democrática, ambivalente, siempre caminando al filo de la cornisa, me refiero a los últimos tiempos, se haya decantado en esta ocasión por ir de comparsa en esta propuesta del juicio político selectivo, cuando en otras ocasiones ha preferido mantenerse al margen de la mayoría de marras? Lenín, no tenemos unos partidos ideológicos, tenemos unos partidos de intereses, y es evidente que los elegidos son gente que tienen en sus provincias, que tienen ya sea gente puesto por ellos o ya sea gente de sus partidos, que están con problemas con la Contraloría, que están incluso con problemas con la justicia. Y eso es lo penoso, porque la sospecha, y digo sospecha y certidumbre, es que esos organismos son capturados no para hacerle bien al país, no para generar transparencia, no para generar gobernabilidad, sino para generar que haya muchos de estos elegidos que están en la Asamblea, o sus amigos, o sus partidos, que tienen problemas con la Contraloría y con la Fiscalía, entre otros temas, incluso con la justicia, que puedan ver días mejores por delante. El Consejo de Participación Ciudadana como ente generador de opacidad, el lugar desde donde se corre la cortina. La visión de José Hernández, columnista de Diario Expreso. Gracias por acompañarnos hoy, José, aquí en Contacto Directo. Gracias a ti, Lenín, a Ecuavisa y a toda la audiencia. Muy buen día. Un buen día. Luego de la pausa volvemos con Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. El IES, que es de todos los ecuatorianos, no termina de levantar cabeza. Ya regresamos. Con el decreto 571, el presidente de la República buscaba la remoción de los perpetuados representantes de los empleadores y de los trabajadores ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y se convocó para que se estableciera a nuevos vocales. Los empleadores lo hicieron, los trabajadores también. El problema es que debían nombrar uno y los trabajadores nombraron a 4. Vamos a hablar de la seguridad social con Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Siempre es un honor el poder participar en este programa de orientación. El gusto es todo nuestro. ¿De dónde salieron, Fernando, tantas organizaciones sindicales que terminaron presentando cada una por su lado 4 distintos representantes o candidatos a ser representantes ante el Consejo Directivo del IES? En las últimas décadas, lamentablemente en el movimiento sindical se fueron generando otro tipo de organizaciones, pero el problema no fue el número. El problema está en que hay una interpretación antojadiza de parte de la Superintendencia de Bancos que demuestra una vez más que el mayor problema en el sector público es el área jurídica, donde hay realmente o ineptos o mercenarios del derecho que hacen con la ley lo que les da la gana. Nosotros como representantes de los asegurados hicimos el proceso que mandó el decreto 571. Nos autoconvocamos porque no había disposición en el decreto ni en la ley para que haya una institución que convoque, como antes, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Entonces nos autoconvocamos. ¿Nos autoconvocamos quiénes? Las organizaciones sindicales nacionales legalmente reconocidas hasta la fecha de publicación del decreto. Estuvimos además la Unión Nacional de Educadores y la Federación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino. En esa línea, y 10 organizaciones legalmente constituidas, procedimos a designar a nuestros representantes, el doctor Ramiro García y el magíster Ramiro Beltrán.
Notificamos a la Superintendencia de Bancos, notificamos al señor presidente del IES, tal cual mandó el decreto 571 hasta el 25 de octubre, que era la fecha límite. Lo mismo hicieron los empleadores. Ahí hubo tres federaciones de cámaras en lugar de 5. Entonces, ¿cómo es que a nosotros, el señor Intendente Nacional Jurídico, pretende aplicarnos el concepto de conjuntamente como un término absoluto, violentando el principio de democracia interna? Yo no podía ponerle una pistola al abogado Richard Gómez para que, por ejemplo, concurriera a nuestra convocatoria, ni al señor presidente de la Confederación de Jubilados. Eso se llama democracia, cada uno tiene la decisión que quiere tener. Lo que pasó aquí fundamentalmente es que la Superintendencia de Bancos no ha querido renovar el representante de los asegurados para darle al presidente del IES una gobernabilidad, entre comillas, a su antojo. Miren lo que hicieron. La primera convocatoria para cambiar el director del Seguro de Salud se llama Hospitales, para buscar compra de medicinas que son muy necesarias, pero que todos sabemos que esos procesos hace tiempo no son lo suficientemente transparentes. Es decir, el decreto 571 fue utilizado por el presidente del IES con la complicidad de la Superintendencia de Bancos para renovar lo que les molestaba, que era el vocal César Rodríguez de los empresarios. Pero ¿no les está haciendo falta también un poco de autocrítica a ustedes como organizaciones sindicales, que cuando tienen que tomar una decisión importante, en lugar de unirse y de tomar resoluciones en conjunto, pues cada quien quería ir por su lado y poner a su representante? Pero lo mismo hicieron los empresarios, Lenín, democracia. Pero solo pusieron a uno. Es que la democracia allí hay 5 federaciones, 3 se unieron, escogieron un representante, y las otras 2 federaciones no intentaron pues llegar con otro señor y decir, hey, no, el que sirve es el de acá y no este que han nombrado. Con ustedes pasó algo totalmente distinto. Nosotros intentamos eso, Lenin. Personalmente hablé inclusive con el abogado Richard Gómez en el ánimo de poder conciliar una sola posición. Lamentablemente no fue posible. El abogado Gómez tenía legítimas aspiraciones, aunque no calificaba de acuerdo a nuestro criterio con los requisitos para ser vocal, pero es la práctica de la democracia. Fueron 10 contra 6 y contra 1. Lo más grave aquí es que inclusive hubo un candidato que después lo retiraron, que era el director del Seguro Social Campesino, es decir, un funcionario del IES con dinero de los asegurados haciendo campaña dizque para recogerle el apoyo de las organizaciones del Seguro Social Campesino y ser él el vocal. Lo mismo se intentó por otras vías. Hubo una interpretación equivocada, por ejemplo, de la Confederación de Jubilados, pensando que ellos con sus federaciones podían participar en conjunto y sacar un representante. Ese lamentablemente es un tema que no podemos nosotros cuestionar. Cada organización tiene libertad para hacerlo. En este país, cuando las cosas no están bien, la Asamblea Nacional, en vez de ayudar, dinamita. Es una suerte de tradición nefasta. Ahora, en el Legislativo se aprobó una ley que establece un nuevo proceso de elección de candidatos. ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque con esta ley aprobada, el contenido del decreto pierde vigencia. Es que la ley no puede ser aplicada retroactivamente, como de manera torpe el Intendente Nacional Jurídico de la Superintendencia de Bancos afirma. Realmente es una vergüenza. A funcionarios como este deberían quitarles el título de abogado, porque realmente no entienden lo más básico del derecho. La ley no es retroactiva. Entre el veto presidencial de hace más de un año, la nueva aprobación o la ratificación del texto de ley, hubo un nuevo acto jurídico que se llama Decreto 571, que establecía que hasta el 25 de octubre, que el término para designarse designara. Nosotros hemos designado. Tenía que hacer la Superintendencia de Bancos lo mismo que hizo con los empresarios, verificar requisitos, quién tenía la legitimidad y la representatividad mayoritaria, y proceder con eso a posesionar al doctor Ramiro García y al magíster Ramiro Beltrán. Sin embargo, en una conducta vergonzosa como abogado. Este señor realmente nos da vergüenza. Yo siento vergüenza ajena tener el título de abogado cuando hay funcionarios como este. Ojalá el Procurador General del Estado llame a todo este tipo de funcionarios y los ponga en vereda y les dé una orientación básica del derecho. La ley no es retroactiva, señores. ¿Van a interponer, Fernando, algún tipo de acción judicial entonces para tratar de que sea calificado y para que entre finalmente el doctor Ramiro García a formar parte del Consejo Directivo? El lunes ya presentamos
una acción de protección que esperamos que el juez constitucional reconozca que no se puede burlar el derecho de representación de los asegurados, que somos los dueños del seguro social. Nosotros somos los de los recursos. Es inadmisible que el presidente del IES haya convocado con un consejo directivo de parche, uno de la anterior normativa jurídica y uno renovado. Es decir, en definitiva lo que pretendieron fue sacar a César Rodríguez, que les estorbaba, y por eso es que emitieron este decreto para burlarse de los asegurados y tomar el control absoluto del seguro social. Ya vamos a ver las graves consecuencias que esto va a ocasionar. Fernando. Por eso esperamos que el juez constitucional nos restituya el derecho de representación a las organizaciones que de manera legítima hemos elegido democráticamente a Ramiro García. Pero mientras eso sucede, lo cierto es que el IES continúa en estado calamitoso y aunque se perciben algunos intentos de mejoría, en el fondo las cosas están iguales. A su criterio, Fernando, ¿qué es lo que impide que el IES entregue un buen servicio a sus afiliados? Fundamentalmente el hecho de que los gobiernos de turno no se han preocupado de despolitizar el IES, de nombrar gente idónea, que no vaya a ser politiquería. Usted escucha al señor Ortega y se manda discursos que parecería ser que está en campaña presidencial, hablando de la miseria, de los pobres y tantas cosas más. Realmente necesitamos es que el gobierno entienda que el Consejo Directivo del IES no es de su propiedad, que tiene que ser administrado con un concepto de beneficio directo a los asegurados. Otra cosa que hay que hacer es que no puede seguir siendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el que tenga sobre sus hombros la carga de todo el tema de salud de la mayor parte de la población ecuatoriana, cuando la Constitución de la República le transfirió desde el 2008 esa responsabilidad directa al Estado. Este tipo de situaciones, el que no se presupueste correctamente los recursos que, por ejemplo, para el fondo de pensiones se necesitan, viene haciendo que el Consejo Directivo del IES sea un fracaso en su gestión y, por lo tanto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no pueda brindar las prestaciones de calidad y calidez que los asegurados demandamos y merecemos. Este gobierno ha dicho que al menos va a poner en el 2023 a entregar el aporte del 40% que corresponde a los fondos de jubilación, pero el modelo, las reformas que se introdujeron durante los 10 años de correísmo terminaron poniéndole una carga de atenciones al IES que no soporta. No solamente tiene que atender a los afiliados, sino también a sus familiares, y nadie se atreve a poner el dedo en esa llaga por aquello de los derechos adquiridos y por aquello de que consideran que sería un suicidio político. Fernando, ¿usted cómo lo ve? Mire, la Constitución del Ecuador es de aplicación inmediata y directa. ¿Qué dice la Constitución del Ecuador? Dice que la atención en salud es gratuita y universal para todos los ecuatorianos. Por lo tanto, independientemente de lo que diga una norma secundaria, debería ser obligación del Estado y representado por el gobierno nacional el asumir el costo de salud, incluido de los asegurados al IES. Eso pudo haber liberado durante todo este tiempo alrededor de 25.000, 28.000 millones de dólares, que son los que le están generando un problema no solo al Fondo de Salud, sino en general a todo el sistema. Si se transparentaran las cosas en derecho, por eso vuelvo a insistir, mi llamado al nuevo Procurador General del Estado para que haga reuniones periódicas con estos asesores que da vergüenza. Uno de los mayores problemas que tenemos de corrupción, de caos político en el país, más allá de la clase política, son servidores de esta naturaleza que emiten informes realmente tirados de los cabellos. La Constitución es clara, hay que aplicar la Constitución y vamos a ver que si aplicamos la Constitución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con los recursos suficientes para poder mantener el sistema sin ningún cambio en este sentido. Pero Se habla, por ejemplo, Lenín, el aumentar la edad. Justamente eso le quería preguntar. Usted dice, tiene que administrarse el IES de manera correcta, pero al IES se lo ha visto siempre como una caja chica de los gobiernos de turno. Y se ha señalado que el modelo así ya no soporta más, que el IES está quebrado, que se necesita reformar esta estructura. Y se habla de incrementar la edad para que los afiliados puedan jubilarse y también de incrementar el monto de los aportes. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Miren, no hay tema que no deba ser analizado y una vez que se pueda probar técnicamente que es la salida correcta, habrá que asumirla. Pero aquí hay elementos que hay que considerar. Por ejemplo, subimos la edad, es decir, postergamos el que las personas salgan del mundo del trabajo y permitan que nuevas personas, que los jóvenes entren al mundo del trabajo.
Si no estamos generando el suficiente número de plazas de trabajo, si el gobierno que ofreció 1 millón de plazas no ha podido hasta ahora, imagínese usted si en lugar de que salgan las personas ahora a los 65 tienen que salir a los 70, que ya algunas los obligan a quedarse hasta los 70 en el sector público, y no generamos plazas de trabajo, ¿qué va a pasar con la situación social? Cuando el Estado asuma el tema de salud como manda la Constitución, le aseguro que ese 5.7% que va ahorita a salud podría destinarse a pensiones. Entonces existen respuestas técnicas dentro del mismo proceso para mantener el sistema. No nos negamos a debatir nada, pero no nos pueden montar soluciones externas que nada tienen que ver con nuestra realidad. En Europa envejecida se requiere, sí, de nueva población joven, y por eso es que inclusive se importan migrantes. El Ecuador no tiene ese problema. El Ecuador más bien tiene un problema de falta de generación de empleos, y es muy grave la situación de los jóvenes. Tan cierto es que el propio gobierno ha propuesto una pregunta para incorporar por ley al segmento de 45 años de edad y reintegrarlo al mundo del trabajo. Entonces, si estamos planteando eso, imagínense, y esa persona regresa a trabajar, ¿qué pasa con los jóvenes? El problema va mucho más allá, debe ser analizado de manera integral, con un criterio mucho más objetivo y viendo la realidad del mundo del trabajo en el Ecuador. Caso contrario, repetimos fórmulas que en el Ecuador y en el mundo han fracasado. Los criterios de Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Gracias, Fernando, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un honor como siempre, Lenín. Así cerramos por hoy este espacio de entrevistas. Sin embargo, las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Hasta mañana.